Hermanos todos en el Señor, hemos leído un pasaje evangélico que seguro que a todos nos suena, ¿verdad? Al menos por la última frase de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es una frase muy recurrente, sobre todo cuando vamos a llamarlo así, los enemigos de la Iglesia buscan cualquier excusa para no hacer caso a la voz de la Iglesia o para mandar callar a los pastores de la Iglesia. Pero para saber entender este pasaje evangélico sin errores, tenemos que enmarcarlo en el contexto de la liturgia que estamos celebrando. Hemos leído en la primera lectura el caso de Ciro. Ciro es un personaje histórico, un rey persa, que pasa a los anales de la historia, digamos, como el primer rey humanista. Ciro era un hombre que tenía como una visión muy ecléptica de la realidad y de todo, y entonces en su imperio, digamos, que comienza a aprobar lo que luego llamaremos la libertad religiosa. Él concede libertad a todos los esclavos de su imperio y digamos que comienza una nueva fase de entender la vida política de las sociedades con Ciro. Y en ese contexto, Ciro sabe que hay un grupo muy numeroso dentro de su imperio de esclavos, de gente exiliada, que son los judíos, cuyo Dios ha visto que en los 70 años últimos del destierro ha puesto su mano para proteger milagrosamente y detener todas las calamidades que sobre los judíos venían. Entonces él, al subir al reino, decreta la libertad de los judíos, los vuelve a dar permiso para que se marchen a Israel, a Jerusalén, y además no solamente eso, sino que manda reconstruir el templo de Jerusalén. Será Ciro el que costee la obra de reconstrucción, al menos los pilares, y vuelva a devolver a los judíos todo el tesoro y la plata que Nabucodonosor le había quitado a los judíos al traerlos presos a Babilonia. ¿Qué nos dice esta historia? Bueno, pues que Dios no actúa nunca directamente sobre la historia, sino que Él, como todo en la coherencia y la lógica interna de lo divino, se basa con causas intermedias, de tal manera que Dios, a través de los gobiernos, de los reyes y de los imperios, va estableciendo su forma de llevar la historia hacia adelante. Por eso puede haber, digamos, situaciones, gobiernos, imperios que encarnen la maldad, reyes malvados, pero que todo tiene siempre un límite. Y puede haber también momentos de bonanza donde Dios pues hace que las sociedades se desarrollen de una manera más plena. Por eso es muy importante, cuando luego lo va a recordar San Pablo y San Pedro en sus cartas, que los cristianos recen por los políticos, recen por los gobernantes. Nos cuenta que cuando San Pedro, por ejemplo, escribe su carta diciendo que recen por el emperador, que en ese momento era el gobierno que había, el emperador era Nerón, y Nerón no era ningún angelito. Entonces, los cristianos, ¿por qué tienen esa obligación de orar por las autoridades públicas? Pues precisamente porque la actuación buena o la actuación mala de unos gobernantes repercute no solamente en el destino, digamos, económico o social de una nación, su progreso humano, sino que también repercute en su progreso espiritual. No hay más que coger las páginas de la Biblia y te das cuenta de cómo el pueblo se granjea las bendiciones o los castigos divinos conforme a la moralidad o inmoralidad de sus gobernantes. Si el rey es bueno y piadoso y camina según los mandatos de Yahvé, del Señor, entonces el pueblo goza de estabilidad y de bendición.
pero cuando el rey se desvía y comienza a cometer idolatrías y otras clases de pecados, pues el pueblo al final acaba pagando pues, el pato de las maldades de sus gobernantes, ¿no? Bueno, pues en este contexto de la acción, digamos, de la que Dios se vale por medio de los gobernantes, hay que entender este pasaje del Evangelio. Le quieren tender una trampa a Jesús. Una trampa para ver si tenían que pagar impuestos o se escaqueaban de pagarlos, ¿no? Claro, si Jesús decía, no paguéis impuestos, podría ser acusado de rebelión contra Roma. Pero si Jesús decía, hay que pagar impuestos, podría ser acusado de estar contra el pueblo judío. Con lo cual, la respuesta que diera en un sentido o en otro, pues sería en contra del mismo Jesús. Entonces Jesús le dice, a ver, mostradme la moneda. ¿Y qué imagen hay en esa moneda? ¿Y qué inscripción hay en esa moneda? Esta es la clave de comprensión de esta frase con la que va a terminar Jesús. La imagen de la moneda. Jesús no va a decir, pagad impuesto o no paguéis. Jesús va a decir, ¿de quién es la imagen? ¿Del César? Pues para el César. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Y quién tiene la imagen de Dios? La imagen de Dios la tenemos cada uno de nosotros. Por eso los impuestos que Jesús reclama que se paguen o no se paguen, está en función de la imagen que cada uno tiene. El César es imagen, digamos, de la prosperidad económica, de lo que Roma había aportado a Jerusalén o a Israel. Y la otra imagen, la nuestra, es la imagen de Dios. Es decir, nosotros tenemos que cumplir nuestras obligaciones estatales con el Estado, como ciudadanos, porque de alguna manera también del Estado recibimos beneficios. Y por tanto, como ciudadanos, tenemos un compromiso social, económico, político, cultural, etc. Pero hay una parte de nosotros que no puede ser arrebatada por ningún Estado y que no se puede entregar a ninguna autoridad pública porque es de Dios y solamente le pertenece a Dios. Nuestros derechos naturales que tenemos como hombres y mujeres libres, creados libres, a imagen y semejanza de Dios, no puede ser entregado, porque cuando uno entrega, digamos, la parte divina, la parte espiritual que tiene, puede caer o puede devenir el Estado en tiranía o dictadura. Mientras que esta segunda parte, la parte espiritual, solamente le pertenece a Dios y es lo que realmente nos constituye como mujeres y hombres libres. Pero esto que emana de la Sagrada Escritura ha formado parte y ha configurado una forma de ser y de pensar en el mundo católico y que ha tenido, digamos, sus pasos capilares en todo el sagrado. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis esto, lo que quiero deciros. No sé si conocéis, supongo que sí, una obra de teatro de Calderón de la Barca que se llama El alcalde de Zalamea. Una obra de teatro del siglo XVIII. Hay un momento cuando todo Zalamea se levanta y el alcalde a la cabeza para ver quién ha cometido el crimen y tal, dice el alcalde, el personaje, la siguiente frase: al rey la hacienda se ha de dar, pero la honra o el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Repito la frase del alcalde de Zalamea: al rey la hacienda se ha de dar, pero la honra es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. En esa frase de Calderón de la Barca se resume y se explica perfectamente la frase: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al Estado y a la función pública lo que le pertenezca.
cumplimiento de las leyes, pago de los impuestos, y todo lo que en justicia se tenga que dar, se tenga que reclamar. Lo injusto no, pero lo justo sí. Y a Dios tenemos que darle lo que le pertenece a Él, que es nuestra alma. ¿El problema cuál es? El problema es que con los sistemas que actualmente tenemos, hemos invertido los factores y le hemos dado al ente público también nuestra alma. Es lo que algunos filósofos llaman que hoy vivimos más que una democracia, vivimos en un estatalismo, porque todo es el Estado. Y entonces nosotros nos hemos convertido en una población adocenada. Por ejemplo, en el mes de marzo nos decían, no se pongan mascarillas, no hace falta. Son estúpidos si se ponen mascarillas. Y nadie se ponía mascarillas. Pero meses después nos dijeron, hay que ponerse mascarilla porque si no, son unos irresponsables los que no se la ponen. Y todos estamos ya con la mascarilla. E incluso lo más absurdo que es irte al campo, a tu huertecito, y tener que estar cavando y regando los cebollinos y los pimientos con una mascarilla puesta. Es decir, y lo hemos hecho casi sin pensar en la coherencia de estas normas. Hace unos días, bueno, si nos podemos juntar 10, ahora ya solamente nos podemos juntar 6 en casa. Así que los que tengáis 7 familiares, uno tiene que quedarse fuera. Y nadie se va a pensar en la coherencia o incoherencia de estas normas. ¿Por qué? Porque hemos invertido los valores, hemos invertido el pensamiento. Entonces tenemos, y es lo que nos invita el Evangelio, recuperar la conciencia católica que configura el hecho cristiano y cómo nos situamos ante el mundo, ante el Estado, ante la realidad. Dad al Estado lo que le pertenece y a Dios lo que le pertenece. Y cuando haya un problema de índole moral, donde la Iglesia siempre tiene una palabra que decir, la Iglesia debe decirla. Y en la conciencia de cada fiel cristiano estará en secundar lo que los pastores dicen o no. Eso ya será la conciencia de cada uno. Pero no podemos confundir los campos y no podemos hacer que el uno se entrometa en el campo de los otros. Pues pidamos al Señor que nos ayude a entender estas realidades, a veces un poco complicadas por el mundo y la propaganda que se nos ha metido, pero que es importante aclarar los términos para comprender bien el Evangelio y situarnos como ciudadanos, mujeres y hombres libres en medio del mundo.